Erendil, el marinero de la última esperanza. Hubo un hombre cuya historia se escribió en las estrellas. Un marinero que desafió los océanos prohibidos, atravesó los confines del mundo y rogó la misericordia de los dioses. Sin él, la Tierra Media habría sido consumida por la sombra. Esta es la historia de Erendil, el Salvador olvidado, el último viajero, el portador de la estrella de la esperanza. Hay nombres que sobreviven a las eras, héroes cuyas hazañas se convierten en leyendas, cuyas historias se graban en la memoria de los pueblos y son cantadas bajo las estrellas. Pero hay un nombre que no solo vive en la historia, sino que brilla en el cielo mismo, un viajero eterno que surca los océanos de la noche, un faro en la oscuridad para los pueblos libres de la Tierra Media. Su nombre es Erendil, el marinero, el último mensajero de los elfos y los hombres, el portador del Silmaril, el héroe que desafió los límites del mundo para salvarlo. Pero Erendil no nació como un rey ni como un guerrero. No condujo ejércitos ni blandió una espada forjada en los fuegos de la guerra. Su lucha fue distinta, más solitaria, más imposible. Su arma no fue el acero, sino la esperanza, su campo de batalla no fue la tierra, sino el océano, y su enemigo no fue un ejército de orcos, sino la desesperación de un mundo al borde de la aniquilación. Fue él quien navegó más allá de los límites de lo conocido, enfrentó tormentas que ningún mortal había visto y desafió la ira de los dioses en una súplica desesperada por el destino de la Tierra Media. Pero para entender su viaje, debemos remontarnos a los días en que el mundo aún temblaba bajo la sombra de Morgoth. En un tiempo en que las grandes ciudades élficas caían una tras otra, en que el dominio del enemigo parecía inevitable y el amanecer de una nueva era jamás llegaría. Fue en medio de este caos donde nació Erendil, hijo de dos linajes, heredero de la grandeza de los hombres y los elfos, pero condenado a vivir entre ambos sin pertenecer del todo a ninguno. Desde su infancia, el mar lo llamó. Desde las costas de Arvernien, donde las olas besaban la arena con la suavidad de un sueño olvidado, Erendil escuchó el susurro del agua, el latido del mundo más allá del horizonte. Pero él no podía imaginar que algún día no solo cruzaría esos mares, sino que desafiaría las mismas leyes del mundo en su viaje final. Esta es su historia. La historia de un hombre que no podía quedarse de brazos cruzados mientras el mundo se desmoronaba. La historia de un navegante que atravesó océanos prohibidos para rogar por la salvación de todos. La historia de Erendil, el portador de la luz, cuyo destino no solo cambiaría la Tierra Media, sino que permanecería en el firmamento por toda la eternidad. Los orígenes de Erendil, hijo de dos mundos. Antes de que Erendil emprendiera su viaje hacia lo desconocido, antes de que su nombre fuera inmortalizado en los cielos, fue un niño marcado por dos legados, dos destinos entrelazados en su sangre. No era enteramente hombre, ni completamente elfo, sino algo intermedio, una unión entre dos mundos que rara vez se encontraban. Y fue esa unión la que haría de él un ser único, distinto a todos los demás mortales e inmortales que habitaron la Tierra Media. Su padre era Tuor, un hombre de los Edain, descendiente de la casa de Hador, un linaje de guerreros que habían luchado contra Morgoth en los días más oscuros. Su madre, Idril Celebrindal, era una elfa de alta estirpe, hija de Turgon, el rey de Gondolin, la última gran ciudad secreta de los elfos. Su amor no fue casual ni fortuito, fue el cumplimiento de un destino antiguo, profetizado por el Vala Ulmo, el señor de las aguas. Ulmo, el más compasivo de los Valar, veía el destino de los elfos y los hombres entrelazarse en una lucha contra la sombra, y en su sabiduría, supo que de esa unión surgiría un salvador. Erendil nació en los días en que Gondolin aún se alzaba orgullosa, oculta en las montañas, inexpugnable para los ejércitos de Morgoth. Fue criado en una ciudad de maravillas, donde las torres blancas se alzaban como lanzas contra el cielo y los salones resonaban con canciones antiguas. Pero el destino de Gondolin no era resistir eternamente, la traición y la guerra la esperaban. Morgoth, incansable en su odio, encontró la manera de quebrar la última gran fortaleza élfica, y en una noche de fuego y desesperación, los ejércitos del enemigo descendieron sobre la ciudad como una tormenta de destrucción. Las llamas consumieron las torres, los gritos de los caídos se mezclaron con el choque del acero y el rugido de los dragones. Pero entre el caos, Idril y Tuor tomaron a su hijo y huyeron a través de un pasaje secreto, un camino que Idril había preparado con previsión y temor. Mientras los grandes señores élficos caían en combate, mientras Gondolin ardía hasta convertirse en cenizas, Erendil, todavía un niño, fue llevado lejos, a salvo, hacia el exilio. Así comenzó su vida,
no como príncipe de una ciudad gloriosa, sino como un fugitivo, un sobreviviente de una de las más grandes tragedias de la Primera Edad. Junto a su familia y los pocos que escaparon de Gondolin, emprendió el largo camino hacia la costa, donde el destino le tenía reservada otra historia. Porque aunque su infancia estuvo marcada por la pérdida, su verdadero propósito aún lo esperaba más allá de las olas. Desde el inicio, Elendil fue diferente. Era alto y fuerte como los hombres de su linaje, pero su rostro tenía la gracia y la belleza de los elfos. Sus ojos reflejaban el cielo y su espíritu estaba inquieto, siempre mirando hacia el horizonte, hacia lo desconocido. Era el hijo de la tierra y el mar, el puente entre dos razas que rara vez se comprendían del todo. Y ese destino, ese linaje, no tardaría en llevarlo hacia su mayor desafío. Pero antes de que su viaje comenzara, antes de que su nombre se convirtiera en una leyenda, había un último lazo que lo anclaba a la Tierra Media, Elwyn, su amor, su compañera, su vínculo con el último tesoro de los elfos. La vida en Arvernien y su amor por Elwyn. Más allá de las montañas, donde los ríos encuentran su camino hacia el mar, donde las olas susurran secretos que solo los más atentos pueden escuchar, Elendil creció. Allí, en las costas de Arvernien, el niño que había escapado del fuego de Gondolin encontró un nuevo hogar, un lugar donde la última luz de los elfos aún brillaba, donde los hombres y los Eldar compartían un destino incierto, unidos por la sombra que se cernía sobre la Tierra Media. En los puertos de Arvernien, Elendil conoció la belleza del mundo sin muros ni fortalezas. El mar se convirtió en su verdadero hogar, en el único lugar donde su corazón inquieto podía encontrar descanso. Aprendió a navegar desde joven, a leer los vientos y las corrientes, a sentir en su piel la llamada de lo desconocido. Pero no fue solo el océano lo que marcó su destino, fue Elwyn, la última descendiente de un linaje legendario, la portadora de un legado tan peligroso como sagrado. Elwyn no era una elfa cualquiera. En sus venas corría la sangre de Lúthien y Beren, la unión entre un hombre y una elfa que desafió la voluntad de los dioses mismos. Pero más que eso, en sus manos descansaba el tesoro más codiciado de la Tierra Media, el Silmaril arrebatado a Morgoth, la joya sagrada que contenía la luz de los dos árboles de Valinor. Esta joya, el más puro de los tesoros élficos, era tanto una bendición como una maldición, pues dondequiera que brillara, atraía la codicia y la guerra. Elendil y Elwyn se unieron en amor, dos corazones entrelazados en el ocaso de la Primera Edad. Su amor era el eco de Lúthien y Beren, una nueva esperanza en un mundo que se desmoronaba. Pero la felicidad nunca es eterna para aquellos que portan un destino más grande que ellos mismos. El Silmaril que Elwyn llevaba no pasó desapercibido. En las sombras, los hijos de Feanor, consumidos por el juramento que hicieron a su padre, acechaban, dispuestos a derramar sangre por recuperar lo que consideraban suyo. Así, mientras Elendil navegaba los mares en busca de respuestas, de un camino más allá de la desesperanza, la tragedia llegó a las costas de Arvernien. Una vez más, como en los días de Gondolin, la muerte descendió del cielo en forma de espadas y fuego. Los hijos de Feanor atacaron, derramando la sangre de los inocentes en su implacable búsqueda del Silmaril. Elwyn, viendo su pueblo masacrado y su hogar reducido a cenizas, tomó la única decisión que podía tomar, con la joya resplandeciendo en su pecho, se lanzó al mar, prefiriendo entregarse a las olas antes que a la codicia de los Noldor. Pero el destino no la abandonó. El poder del Silmaril, la luz de Valinor aún viva en el mundo, despertó la misericordia de los Valar. Ulmo, el Vala de las aguas, vio el sacrificio de Elwyn y la transformó en un ser alado, un espíritu de las olas. Elevándose por encima de las aguas embravecidas, con el resplandor de la joya guiándola, voló en busca de Elendil, más allá del horizonte, más allá de los límites del mundo conocido. Mientras tanto, Elendil, lejos de las costas en su eterna búsqueda, sintió el peso del destino sobre sus hombros. No sabía que su hogar estaba en ruinas, que la mujer a la que amaba había sido arrastrada por el océano. Solo cuando Elwyn apareció ante él, descendiendo del cielo como un astro errante, con el Silmaril brillando en su pecho, comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. No podía regresar. No había hogar al que volver. Pero en las manos de su esposa estaba la clave para un nuevo camino. Si los dioses habían salvado a Elwyn, si la luz del Silmaril aún ardía, tal vez había esperanza. Tal vez aún quedaba una última oportunidad para salvar a la Tierra Media. Y así, con su amor a su lado, con la joya resplandeciendo entre las sombras, Elendil tomó la decisión que cambiaría el destino de todas las razas. No navegaría de regreso. No buscaría venganza ni refugio.
Haría lo que nadie había hecho antes. Se adentraría en lo desconocido, más allá de los límites del mundo. Desafiaría el mandato de los Valar y buscaría su misericordia. Por los hombres, por los elfos, por la Tierra Media misma, se convertiría en el último mensajero, el viajero de los mares prohibidos. El último viaje, la travesía prohibida. El mundo estaba al borde de la ruina. Morgoth, el enemigo oscuro, gobernaba con puño de hierro desde su fortaleza en Angband, y ningún ejército en la Tierra Media podía desafiarlo. Las grandes ciudades élficas habían caído, los reinos de los hombres estaban destrozados, y los enanos, encerrados en sus fortalezas de piedra, no podían hacer más que resistir. Las sombras se alargaban, y la desesperanza pesaba sobre cada criatura que habitaba el mundo. Pero en medio de la oscuridad, aún quedaba un rayo de luz. Aún quedaba una última esperanza, un hombre que no estaba dispuesto a aceptar el fin sin luchar. Elendil no era un guerrero, ni un rey, ni un mago de poderes ocultos. No poseía ejércitos, ni espadas forjadas en el fuego de los dioses. Lo único que tenía era su barco, Vingilot, una embarcación creada con la habilidad de los mejores constructores élficos y la bendición de los mares. Y tenía el Silmaril, la joya sagrada arrebatada a Morgoth, que aún portaba la luz de los dos árboles de Valinor. Con esos dos dones y el amor de Elwyn a su lado, se embarcó en una misión que nadie había intentado antes, encontrar Valinor, la tierra de los dioses, y rogar por la salvación de la Tierra Media. Pero no era un viaje ordinario. Los mares que separaban el mundo mortal de la tierra de los Valar no eran simples aguas. Eran los mares encantados, una barrera viva creada por los dioses para evitar que ningún mortal pusiera pie en su reino. Desde la caída de Númenor, nadie había atravesado esas aguas y regresado para contarlo. Eran mares donde las estrellas bailaban en la superficie, donde los vientos no obedecían a los navegantes y donde las olas podían tragarte en un instante. Un océano donde el tiempo se rompía y las sombras susurraban en los vientos. Durante días y noches incontables, Elendil navegó, guiado únicamente por el brillo del Silmaril en la frente de Elwyn. Las tormentas rugían a su alrededor y las aguas parecían vivas, buscando hundir su embarcación. Monstruos olvidados se alzaban desde las profundidades, sombras con ojos sin alma que acechaban su paso. Pero Elendil no se detuvo. Como un faro solitario en la tormenta, su determinación fue inquebrantable. No navegaba por gloria ni por ambición, sino porque sabía que si fracasaba, la Tierra Media estaría condenada a la oscuridad eterna. Las noches se hicieron eternas. La bruma era densa como la piedra, y el cielo desapareció tras un velo de tinieblas que parecía no tener fin. Durante días, Elendil y Elwyn no vieron el sol, ni la luna, ni las estrellas. El Vingilot avanzaba en un mar sin horizonte, sin un destino claro. Pero entonces, cuando toda esperanza parecía haberse desvanecido, el Silmaril resplandeció con una luz más fuerte que nunca, iluminando el camino entre la bruma. Y allí, en la distancia, como un sueño apenas visible, apareció la silueta de una tierra imposible. Valinor. La tierra bendecida. El hogar de los Valar, los dioses de Arda, que durante eras habían permanecido en su propio reino, sin intervenir en la lucha de los elfos y los hombres. Sus costas eran un reflejo de un mundo más allá de la comprensión de los mortales, un lugar donde la muerte no existía y el tiempo no tenía dominio. Elendil, el hombre que desafió lo prohibido, había logrado lo imposible. Había cruzado los mares encantados, había roto la barrera impuesta por los dioses, y ahora, con su corazón ardiendo con la última esperanza del mundo, puso pie en la tierra de los inmortales. Pero su travesía aún no había terminado. Porque ahora venía el mayor desafío de todos, convencer a los Valar de que intervinieran. Convencer a los dioses de que la Tierra Media no estaba perdida, de que aún había algo por lo que luchar. Y si fracasaba, no habría segunda oportunidad. El sacrificio de Elwyn y la llamada de los Valar. Cuando Elendil puso pie en Valinor, no había marcha atrás. Era el primer mortal en siglos que llegaba a las costas prohibidas de los dioses, un hombre que no pertenecía ni al mundo de los inmortales ni al de los mortales. Y, sin embargo, había desafiado los océanos encantados, había enfrentado las tormentas del destino y había llegado allí no por ambición, sino por la desesperada súplica de un mundo agonizante. El aire en Valinor no era como el de la Tierra Media. Allí, cada brisa era un eco de los días antiguos, cada rayo de luz contenía el resplandor de los dos árboles que Morgoth había destruido.
La hierba no se marchitaba, los ríos cantaban en su fluir, y el cielo resplandecía con una claridad que ningún ojo mortal había contemplado. Pero Erendil no estaba allí para admirar la belleza de los dioses. No había venido en busca de descanso o de gloria. Había venido a suplicar, a rogar a los Valar que salvaran la Tierra Media del dominio de Morgoth, porque él sabía que ninguna fuerza mortal podría hacerlo. Pero Erendil no estaba solo. A su lado estaba Elwyn, quien había sacrificado todo para seguirlo, quien había saltado al mar con el Silmaril y había sido transformada por Ulmo en un ser alado para encontrarlo en medio de las tormentas. Y ahora, juntos, portaban la última luz de los dos árboles en su frente, una luz que los Valar no podían ignorar. Con el corazón firme y la mirada resuelta, Erendil dejó atrás el Vingilot y caminó por las tierras de los dioses, atravesando los campos dorados y los jardines inmortales hasta llegar ante los salones de los poderes. Y allí, en la presencia de Manwë, el rey de los Valar, habló. No pidió misericordia para sí mismo. No habló de su viaje, ni de las dificultades que había enfrentado. Su voz no tembló cuando relató la caída de los reinos de los elfos, la desesperanza de los hombres, la sombra que se cernía sobre el mundo. Y al final, con la voz de alguien que ha visto el fin y aún así se niega a rendirse, hizo su súplica, que los Valar se alzaran una vez más, que no abandonaran la Tierra Media a la tiranía de Morgoth, que recordaran que ellos fueron los guardianes de este mundo, y que, sin su ayuda, todo se perdería para siempre. Hubo un largo silencio. Durante siglos, los Valar habían observado la lucha de los pueblos libres, sin intervenir, sin quebrantar las leyes del destino. Pero la presencia de Erendil, la luz del Silmaril resplandeciendo en su frente, el eco de su voz llena de desesperación y esperanza, todo eso los conmovió. Y así, Manwë, el más grande de los Valar, se alzó de su trono y miró más allá de los mares, hacia la Tierra Media, hacia las tierras devastadas por la guerra y la oscuridad. Y en ese instante, la decisión fue tomada. Morgoth había llegado demasiado lejos. Su reinado de terror debía terminar. Y así, por primera vez desde la creación del mundo, los dioses se alzarían en contra del enemigo oscuro. Pero el precio de la intervención de los Valar no sería ligero. Para Erendil, su travesía había llegado a su fin. Porque ningún mortal que pusiera pie en Valinor podía regresar a la Tierra Media. Nunca más vería las costas de Arvernien. Nunca más caminaría entre su gente. Su destino estaba sellado. Manwë le ofreció una elección: podía unirse a los elfos y vivir para siempre, o aceptar su naturaleza humana y abrazar la mortalidad. Y aunque su corazón estaba dividido, aunque su alma anhelaba regresar, supo que su destino no estaba en la Tierra Media. Por su sacrificio, por su valentía, por su inquebrantable esperanza, los Valar le otorgaron un destino diferente al de cualquier otro ser en la historia. No moriría. No viviría entre los dioses ni entre los mortales. Sería inmortal, pero jamás podría regresar a la tierra que había salvado. Lo elevarían a los cielos, junto con su barco Vingilot, y desde entonces navegaría por el firmamento, llevando consigo el brillo del Silmaril, la última luz de los dos árboles, para que su resplandor nunca se extinguiera. Y así, Erendil, el marinero que desafió lo imposible, el hombre que caminó entre los dioses, se convirtió en la estrella vespertina, el guardián del cielo nocturno, la luz que guiaría a los pueblos libres en las eras venideras. Y aunque nunca más pisaría la Tierra Media, su legado viviría para siempre en las historias, en las canciones, en los corazones de aquellos que alzaran la vista hacia las estrellas y vieran su luz brillar en la oscuridad. Desde ese día, los elfos y los hombres alzaron sus ojos al cielo y vieron la estrella de Erendil brillar sobre ellos. En tiempos de guerra, cuando la oscuridad parecía invencible, su luz era un recordatorio de que la esperanza nunca se apaga. Era la misma luz que, miles de años después, Frodo Bolsón llevaría en su viaje, la luz que iluminaría la más profunda de las sombras, la luz que mantendría viva la última resistencia contra la oscuridad. Pero su luz no era solo un símbolo. A través de los tiempos, su influencia se sintió de maneras que ni siquiera él habría imaginado. Durante la Tercera Edad, cuando la oscuridad de Sauron se alzó una vez más, su luz se convirtió en un faro de esperanza. Galadriel, la dama de Lothlórien, capturó el reflejo de la estrella de Erendil en un frasco de cristal, creando un artefacto que contendría la luz más pura jamás vista en la Tierra Media. Y ese mismo frasco, la luz de Erendil, sería entregado a un hobbit llamado Frodo Bolsón, en el momento en que más lo necesitara. Fue la luz de Erendil la que guió a Frodo y Sam en la oscuridad de Cirith Ungol, cuando el aliento de ella la araña amenazaba con devorarlos.
Fue su luz la que desterró la sombra de la criatura, la que iluminó el camino en las tierras donde toda esperanza parecía perdida. Y así, aunque Erendil nunca volvió a pisar la Tierra Media, su luz siguió protegiéndola, guiándola en su lucha final contra la oscuridad.